Bueno, lo que se refiere al reino prototista, ¿no? Nos estamos dirigiendo a aquellos seres vivos que se encuentran al medio ambiente, en la mayoría, se encuentran en el medio ambiente, ¿no? Y esto va a involucrar a organismos microscópicos que generan enfermedades del hombre. Y eso se debe a la acción bacteriana que estos van a generar. Entonces, cuando hablamos de reino prototista, nos estamos refiriendo a esos tipos de organelos que nos van a generar para el hombre enfermedades y también para las plantas, también. Y esto se debe a que cuando ingresan al interior de ese ser vivo, lo primero que hacen es buscar un lugar donde a posicionarse, ¿no? Se posicionan de tal manera que toman el control. Estos organismos se alimentan del mismo sistema que tenemos, ¿no? De los nutrientes que se encuentran en las células. Ellos van a evolucionar en el interior, ¿no? Van a depositar su ADN y estos van al torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo va a, digamos, este ADN de las bacterias a depositar a diferentes partes de nuestro cuerpo. Y eso trae como consecuencia los síntomas de las enfermedades, ¿no? Entonces, estos seres vivos se encuentran en el medio ambiente, en el aire, ¿no? Un alumno me dijo, profesor, pero ¿por qué una bacteria se encuentra en el aire si está en el aire, si está al vacío, se cae, ¿no? Se cae. Pero no que se caiga, sino que una bacteria, por ser una célula microscópica, ellos se encuentran adheridos a los gases, ¿no? Que forman el aire en este caso, ¿no? Hemos dicho que el aire está formado por el hidrógeno, el oxígeno, ¿no? Nitrógeno y otros gases más. Entonces, estos microorganismos se encuentran adheridos a esos tipos de gases, por lo tanto, son arrastrados, vienen de lugares lejanos, ¿no? Y no solamente ellos, también los virus también se encuentran posicionados en esos medios. Entonces, lo que sí da lugar esto es que se genere cada espacio que se encuentra en medio, estos se van a localizar, ¿no? Estos microorganismos, ¿ya? Entonces, también no solamente en el aire, también se encuentran en la tierra, ¿no? Especialmente en la tierra húmeda, ahí se encuentra un sinnúmero de estos organismos. De igual manera, en el agua, en el sistema acuático, ellos se encuentran sumergidos, ¿no? Y como en el agua también hay gases, ¿no? Cabe resaltar que en el agua también hay gases, entre ellos el oxígeno, ellos también se encuentran adheridos también, ¿no? Y tienen otro tipo de vida. Es seguro que cuando pasa un ser vivo, por ejemplo un pez, y pueda recibir el contagio de estos seres, pueden ocasionarle la enfermedad, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a tratar hoy día, el reino prototista. ¿Cuál es el propósito? Nuestro propósito es que debemos conocer, ¿no? La estructura, el medio, ¿no? A ver, estructura, fisiología y además de ello, el medio, ¿no es cierto? Estamos hablando del medio ambiente, ¿no? Sabemos que el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente está formado por tres, que es el aire, la tierra y el agua, ¿no? Es lo que está formado. Ya hemos dicho que tanto el aire, inclusive la tierra y el agua, están muchos elementos químicos sumergidos, como el caso de los gases, ¿no? Entonces, estos gases se encuentran sumergidos. Entonces, estas bacterias, o también llamados organismos no evolucionados, se encuentran adheridos a él, ¿no? Este es el medio, ¿no? Que ellos habitan. Vamos a hablar para este punto, para entrar ya a fondo lo que es en sí el tema.
vamos a hablar de los microorganismos llamados mohos deslizantes. A ver, vamos a hablar de los mohos deslizantes. Los mohos deslizantes. ¿Qué son los mohos deslizantes? Son unas especies de hongos, ¿no? Son unas especies de hongos que tiene consistencia gelatinosa. Gelatinosa. Se ubican en tierra húmeda. Se ubica en tierra húmeda y estancados de grandes cantidades de agua. De grandes cantidades de agua, ¿no? Entonces, este ser vivo, también su medio está en lugares húmedos. Por ejemplo, en la base de los árboles. Por ejemplo, si un árbol se encuentra a la orilla de un río o de un lago, entonces este árbol recibe la humedad de este depósito de agua. Al recibir la humedad, estos seres vivos se encuentran ahí habitables. Ahí ellos se posicionan. Y ellos van deslizando, por eso que le llaman modos deslizantes. Ellos se deslizan. O sea, ellos cambian de posición, se mueven, se trasladan de un punto a otro. ¿Y eso para qué? Porque ellos buscan el alimento necesario para este tipo de nutrición. Ellos buscan ese alimento necesario. Entonces, estos se encuentran también formando una red canal, ¿no? Que cubre una gran superficie de todo ello. Y a medida que van ingiriendo bacterias, porque también de eso se alimentan, ¿no? También se alimentan de levaduras, también se alimentan de otros organismos, ¿no? De otros organismos que se encuentran, como en el caso de levaduras, ¿no? La levadura, las esporas, también se encuentra en la materia de descomposición. Por ejemplo, al ver un animalito, por ejemplo, un insecto que se muera, ¿no? Entonces ese insecto también se descompone. Este ser vivo es precisamente ese alimento que va a ingerir, pero para ellos también necesitan de una reacción química. Por ejemplo, el sol. El sol es una fuente de energía que la mayoría de los microorganismos como este utilizan para realizar su nutrición. Este tipo de nutrición, hay algunos que lo hacen en forma autotrófica, ¿no? ¿Saben ustedes qué significa autótrofos? ¿Saben? A ver, ¿quién se acuerda? Una alimentación autótrofa. A ver, ¿quién me Cuando responde? su alimento, profesor. Su propio alimento. Cuando Claro, o sea, realiza su propio alimento, alimento. ¿no? Realiza su propio alimento. Heterótrofos, ¿cómo era? Cuando consiguen su... Se alimentan de otros. Claro, se alimentan de otros seres vivos, ¿no? Pero en este caso, la mayoría son autótrofos, porque realizan una utilización de materia. Por ejemplo, como les dije, ellos se alimentan de otras sustancias, por ejemplo, de descomposición. Un ser vivo muere, entonces este tipo de seres vivos se alimentan, cogen esta sustancia y con la ayuda de la energía llamada el sol, ellos obtienen su propio alimento, ellos tienen y obviamente de eso viven, ¿no? Entonces esto es relacionado a los modos deslizantes. Es un tipo de microorganismo que, como les dije, se encuentran también en aguas estancadas, en la base del lago, por ejemplo. El lago lo que tiene es que se encuentran depositados en una zona, pero hay movimiento hidrológico. O sea, quiere decir, el líquido se mueve. En cambio, una laguna son líquidos estancados.
¿Cuál es la diferencia entre una laguna y un lago? ¿Saben? A ver. Una laguna no es tan grande y un lago es más grande. Bueno, no solamente eso. A ver, justo yo lo acabo de mencionar. Creo que no me prestaron atención. La diferencia entre un lago y una laguna. A ver, la laguna, la laguna es prácticamente agua acumulada, agua estancada. Por ejemplo, cuando ustedes pasen un lugar donde ustedes puedan ver agua, ¿no? Estancada, agua acumulada, pero es totalmente estática, o sea, me refiero que no hay movimiento como, digamos, corriente como la corriente del río, como no hay movimiento, si es agua estancada se considera una laguna, una laguna. Pero un lago es una porción de agua que se encuentra en un mismo lugar, ¿no? Como que si estuviera estancada, pero hay movimiento, o sea, hay corriente del agua, hay corriente, ¿ya? O sea que en el lago hay corriente, por ejemplo, el lago Titicaca. En ese lago es inmenso, es gigantesco, yo diría, ¿no? Y lo comparte entre las fronteras de Perú y Bolivia, lo comparte. Entonces, ese lago parece río, o hablemos, parece mar, tiene corriente, ellos tienen corriente y por lo tanto se considera lago. También se puede considerar lago a la porción de agua natural que se encuentra entre una área terrenal, ¿no? También se le considera lago. Pero una laguna simplemente es agua acumulada. En su mayoría no tiene corriente de agua, es estática. A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre lago y laguna? La laguna es agua estancada y en el Tiene lago hay corrientes de agua. movimiento. Claro, El lago es El estancada, agua. pero tiene corriente. claro, o sea, el agua, claro, eso es lo que le digo el agua, ¿no? Tiene un tipo de agua estancada, pero no es estancada porque hay movimiento, ¿no? Y también en ello también existe la captación de oxígeno, ¿no? Por eso que en un lago hay bastante peces, bastante seres vivos acuáticos, donde ellos ahí forman un ecosistema. En la laguna también lo hay, pero a menor cantidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de animales, ellos viven en corrientes de agua. ¿Dónde habría más oxígeno? ¿En una laguna o en un lago? A ver, Lago. analicen. ¿Dónde habría más oxígeno? Mm, ¿En una laguna o en un lago? En un lago, en una laguna, profe, digo un lago. Una En un lago, laguna. profe. Lo que pasa es que cuando hay movimiento, cuando el agua se mueve, o sea, hay corriente de agua, cuando hay corriente de agua, hay agitación. Y lo primero que se agita es el líquido, pues, ¿no? Y ese líquido, lo primero que hace es captar del aire, capta el oxígeno. Y una vez que lo capta el oxígeno, lo sumerge en el interior. O sea, eso es porque hay presencia de seres vivos en el interior. Como capta el oxígeno, pues del oxígeno los animales, ellos viven. Por eso que este movimiento de corriente les favorece a los animales porque lo que hace es captar el oxígeno necesario para su supervivencia de ellos. En cambio, una laguna no hay agitación, o sea, hay sí, también se capta oxígeno, pero solamente en la parte externa. Capta el oxígeno, hasta ahí no llega, pero hasta el fondo ya no puede avanzar los gases en este caso del oxígeno, no logra. Por eso que en una laguna hay pocas cantidades, que digo, sobrevivencia de animales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad de ingresar a una laguna, ustedes ven solamente hay pocas especies, ¿no? Por lo general son cangrejos, son de repente peces, ¿no? Quizás por ahí algunos camarones, ¿no? Puede ver una laguna gigante, pero en un lago no, en un lago sí encuentran todas las especies que se puede ver. Es casi similar al del río, sino la única la diferencia es que en el río
si el movimiento ya no hay retorno. O sea, el agua pasa y ya no retorna. Sigue avanzando, avanzando. Es lo que es un río. Pero un lago, ahí nomás, el movimiento ahí nomás se hace en el mismo punto, ¿no? Porque ya no hay un punto donde se pueda esparcir, ¿no? Por ejemplo, yo conozco, por ejemplo, de manera personal, yo conozco el reservorio de Tinajones, que se encuentra en el norte del país. El reservorio es es un lago gigante que se encuentra el agua eh, almacenada para la distribución de la población, ¿no? O sea, de esa agua ellos eh, ahí lo preparan, ¿no? Le agregan químicos, ¿no? O sea, mejor dicho, al agua le dan eh, esa pureza para para que sea apta para el consumo humano, ¿no? Así, eso en la mayoría existe eso, ¿no? Y bueno, pues eso es la diferencia entre lago y laguna. Entonces, vamos a hablar sobre seguimos hablando sobre los mogos, ¿no? Mogos o mohos, es lo mismo. A ver, vamos a ver, mohos deslizantes, ¿sí? A ver, hasta acá alguna pregunta para seguir. Estos tipos de organismos son conocidos como plasmodios, no conocidos como plasmodios. Plasmodios. Entonces, al hablar de mohos deslizantes, también se le considera también como plasmodios, nada más. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver si pueden hacer una captura para seguir avanzando. Y vamos a hablar de los protozoarios. ¿Ya? Listo. Voy a borrar. Listo, profe. Ya está la captura. Vamos a hablar de los protozoarios. A ver, vamos a esta palabrita llamada protozoario, vamos a analizar. Esto lo vamos a dividir en dos, en proto y zoarios, ¿no es cierto? ¿Qué significa zoario? ¿Qué significa? Es un término que en latín significa animal. Este es animal. En latín, ¿no? En latín se llama animal. Y proto, ¿qué significa? Primero, el proto en latín significa primero. O sea, conclusión, ¿cómo sería? Primer Primer animal, animal. Primeros primer animal, animales. primeros Eh, animales. Se dicen que estos animales han sido los primeros en habitar el planeta Tierra. Fueron los primeros. O sea, si a nosotros sabemos de la formación de la primera esfera, ¿no? La formación de la Tierra, ¿no? Y pasaron muchos millones y millones de años donde había una transformación entre los diferentes tipos de lo que era materia inerte, ¿no? Y el sistema animal, ¿no? Los primeros en formarse, después de la materia inerte que había, todo estaba ordenado, todo estaba generalizado, ¿no? Ya inclusive el agua ya estaba dispuesta, ¿no? Los protozoarios han sido los primeros en habitar, han sido los número unos, ahí aparecieron. Y tenemos, entre ellos, tenemos las amebas, los plasmodium, ¿no? Es uno de ellos. Otro tipo de organelos, ¿no? Otro tipo de organelos que también eran habitables junto con ellos, ¿no? Fueron los primeros, ¿no? Los primeros. Las malarias también está ahí, las malarias. Bueno, esto han sido los primeros animales que aparecieron, ¿no? Y la mayoría son heterótrofos, ¿no? La mayoría son heterótrofos. ¿Qué significa heterótrofos?
Los que se alimentan de los demás, de los otros, Claro, o sea, de los ellos otros no generan organismos. su propio alimento, no generan, Se sino alimentan que de los otros organismos. vive a expensas de otros, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que estos tipos de microorganismos, ellos buscan alguna presa, si se puede hablar así, para poder devorarse y así de esa manera se alimentan, ¿no? Entonces, son organismos microscópicos y unicelulares. Microscópicos, unicelulares. Microscópicos porque no se puede ver a simple vista. Solamente necesitamos de un microscopio para poder observar. Unicelulares porque está formado por un mismo sistema que es la parte anatómica celular. Eso lo que da a entender. El término unicelular. Como ya le dije, viven generalmente en el agua, ¿no? Viven, viven en el agua. También se encuentra en lugares húmedos, ¿no? En tierra húmeda, en tierra salitrosa, ¿no? Son de ellos no hacen fotosíntesis, no hacen, o sea, no captan la luz, no como en el anterior, ¿no? En el anterior ellos captaban la luz para formar de la sustancia orgánica de algún ser vivo y podrían elaborar su alimento. No, ellos no lo hacen, ellos no utilizan la fotosíntesis, nada, nada que ver, solamente viven a expensas de otros, por eso que dicen heterótrofos, ¿ya? Entonces viven en el agua, ¿no? Todos son heterótrofos y entre ellos tenemos el paramecio, ¿no? Ejemplo, tenemos el paramecio. El paramecio es un protozoario que se encuentra en lugares acuáticas, en especial en las plantas. Ahí en las plantas se encuentra adherido a este tipo de organismo. Y por eso que muchas veces estos tipos de vegetales les produce una enfermedad, ¿no? Quizás alguna plaga, ¿no? Viven ellos libremente en las chacras, ¿no? Por eso que se encuentran humedad, pero en las plantas, ahí está. Por eso que es importante el abono. Abonar la planta es importante porque matas a estos tipos de organismos y también a numerosas bacterias. También se encuentran en las lagunas, o sea, en aguas estancadas. También se encuentran, a ver, vamos a poner, se encuentran en aguas estancadas. Por eso que cuando nosotros tenemos un recipiente con agua y lo dejamos ahí y no lo dejamos fluir, no lo utilizamos, entonces este tipo de seres vivos se reproducen fácilmente. Bueno, en este caso se va a multiplicar, ¿ya? También tenemos el plasmodium, ¿no? Solamente paramecio, también tenemos el plasmodium vivac. Tenemos el plasmodium vivac, es uno de ellos. No, este es importante conocerlo porque sabemos la característica, ¿no? Tenemos el plasmodium que produce la malaria, ¿no? Vamos a poner acá, produce la malaria, es una enfermedad. Listo. ¿Quién produce la malaria? ¿Qué enfermedad produce la malaria? Plasmodium. Plasmodium. El plasmodium. Hay diferentes tipos de plasmodium. El más conocido es el plasmodium vivac. Este animal produce no solamente a los animales irracionales, también al hombre, también le acoge y esto es peligroso. Bueno, pues chicos, a ver si le pueden tomar una captura y creo que hasta aquí nomás terminamos porque se acaba el tiempo
y necesitamos el segundo bloque. ¿Hay una captura, chicos? Ya, profe, listo. A ver, les paso otra vez el link de la asistencia.